Bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto para mí estar moderando esta nueva tertulia de lo que es el segundo ciclo, la segunda temporada, como le pusimos como a los Netflix, a nuestro ciclo de tertulias. Y bueno, ahí voy a entregar alguna información antes para quienes vienen integrando recién. Esto es un ciclo lo comenzamos el año pasado, fue bastante exitoso, en donde nuestro único objetivo era generar un espacio para estudiantes, estudiantes, pero también investigadores jóvenes, que producto del COVID han perdido esta posibilidad que se nos da cuando trabajamos en nuestros laboratorios de compartir nuestros resultados, de practicar nuestras conferencias. Por ejemplo, si vamos a tener una conferencia, de lograr entregar cierta información que queremos entregar a nuestros pares para ver cómo va la cosa, cómo van nuestras investigaciones, etc. Entonces quisimos generar un espacio online al menos que pudiese permitir eso. Eso fue la intención de Tertulia y nos fue súper bien el año pasado, hubo muy buen feedback para los investigadores e investigadoras que participaron, y por eso también quisimos repetir el ciclo. La dinámica es muy simple. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a escuchar a nuestra invitada hoy día, y hay un par de reglas generales que es, vamos a tratar de levantar la mano o utilizar la herramienta de chat de Zoom que está en la parte inferior de sus ventanas. Por favor, esto está actualmente siendo grabado, entonces agradeceríamos que no grabaran la sesión. Nosotros la vamos a subir después a YouTube, en donde vamos a poder compartirla en nuestros canales de difusión, y agradeceremos también que mantengan, si es que no están obligados, pero que mantengan su micrófono apagado todo el tiempo. La semana pasada tuvimos nuestra primera tertulia polar, en donde estuvimos con Nadia Politis hablando de varias cosas súper interesantes, haciendo reflexiones de la investigación a partir de el periodismo más o menos bastante especializado en ciencia. Y los invito y las invito también a ver lo que fue la tertulia con Nadia en nuestro canal de YouTube, Apex-Chile. Y la próxima semana tenemos el próximo episodio. Vamos a tener invitado al doctor Víctor Neira. Víctor trabaja mayoritariamente con virus, y vamos a tener la charla Virus en fauna antártica, similitudes y diferencias con el SARS-CoV-2 y otros virus pandémicos. Va a estar súper entretenido. Afortunadamente me toca nuevamente esta a mí moderarla, porque estuvimos trabajando junto a Víctor en algunas cosas, entonces entiendo un poco la línea de trabajo que tiene él. Así que están cordialmente invitados el próximo miércoles a las 6:30 horario resto de Chile y a las 7:30 de Magallanes. Y hoy estoy súper contento porque una amiga y colega, compañera también ya de varios años aquí en APEC, es nuestra invitada de hoy. La doctora Claudia Maturana. Claudia nació en la Florida, pero ella se reconoce nortina, aludiendo a que estuvo en Antofagasta, donde estudió prácticamente toda su enseñanza básica y media. Después del 2003 entra a la licenciatura en Ciencias en Biología de la Universidad de Chile, y donde junto a su mentor, el doctor Eli Pulón, que está presente aquí hoy día, bienvenido Eli también, realiza su magíster en Ciencias Biológicas trabajando con erizos antárticos de género Agato. Tesis que le permite ir por primera vez a Antártica durante la ECA 47, o sea, estamos hablando del año 2011, un año antes que yo. Uy, está lejos, está lejos para atrás. Bueno, luego Claudia trabaja por un par de añitos en la Universidad de Antofagasta en reproducción humana, y posterior a esto retorna a su alma mater a realizar su doctorado en Ciencias Convenciones en Ecología y Biología Evolutiva, nuevamente junto a su mentor y otros mentores que también sumó, que vamos a hablar hoy día un poquito: Eli Pulán, Peter Conde y Jennifer Jackson. Hoy ella es investigadora postdoctoral del Instituto de Ecología y Biodiversidad y la primera postdoc del Centro Subantártico Cabo de Hornos en la región de Magallanes. Eso es un hito muy, muy importante también de mi colega aquí. Pero Claudia también es socia fundadora y estuvo a punto de ser presidenta vitalicia de lo que fue APEC Chile, ya que estuvo casi
tuvo casi 10 años creo que si no fueron 10 años de presidenta, así que todo lo que hoy conocemos como APEC es netamente gracias a el trabajo que realiza ella junto con otros colegas en ese tiempo trabajando, pero liderado al menos por ella durante 10 años. Así que ahí es un hito importante para nosotros tenerla aquí hoy día conversando por lo mismo, por lo que se representa ella para nosotros y para lo que hoy día, para quienes nos sumamos hoy día con la presidencia, había una base súper importante de donde poder construir lo que hemos hecho hoy día. Así que es importante que nosotros mencionemos eso. Y ella además es la tesorera de la Sociedad Chilena de Evolución. A Clau la preceden varias, como una docena de publicaciones y una veintena de presentaciones en congresos nacionales e internacionales, de algunas de las publicaciones de las cuales vamos a estar hablando hoy día, y ha liderado 5 proyectos de investigación y actualmente se prepara para una 6ª campaña antártica, si es que, como todos hemos estado, que sí, que no, que nunca te decides, el COVID lo permite. Así que, querida Clau, compañera de Apex, amiga, te voy a dejar la pantalla para que comencemos con lo que nos va, sobre lo que nos va a contar hoy día. Bienvenidos a todos. Perfecto. Gracias, Renato, te pasaste. Que siempre es como reconfortante escuchar, bueno, no sé, para mí es reconfortante escuchar así como un resumen de lo que uno ha hecho, porque uno siempre tiene que sentirse orgullosa de sus logros, incluso de sus fracasos también, porque mucha de esa historia fue producto de algunas caídas que tuve en mi trayectoria, pero hoy día les voy a contar un poco respecto, en realidad esto es como una conversación que queremos llevar con Renato y que con mucha humildad me gustaría contarles lo que ha sido este camino dentro del doctorado y lo que ahora último estoy desarrollando con mi proyecto postdoc. Simplemente para contarles cómo ha sido ese proceso y si es que hay alguien por ahí que le resuena lo que le estoy contando o de alguna otra forma ha sido tocada con esta historia desde el punto de vista de la ciencia, pero también desde el punto de vista de lo humano, yo me voy a sentir completamente que el objetivo de esta presentación se ha logrado. Así que yo titulé esto Biodiversidad oculta en la Antártica, la historia no percibida, porque les voy a contar respecto a un trabajo que hicimos, pero que partió desde un poquito antes, y por eso voy a iniciar esta travesía, esta historia, contando un poco que yo partí en el mar en el sentido de mi magíster, y ya Renato lo comentaba con el estudio que desarrollamos con mi tutora Eli Culán, y por supuesto un equipazo que me permitió viajar por primera vez a la Antártica. Este trabajo fue en Abatus y yo fui a la Antártica con la promesa de bucear, que eso por supuesto no ocurrió porque a bucear en la Antártica es mucho más complejo que tener el sueño de hacerlo, ya lo sabe nuestra colega Sambra, y bueno, y a quienes están acá, que fue Sambra, fue Karin y Angie quienes fueron las que tomaron las muestras, y yo fui básicamente patrón de bote, recibí eso. Era como la sushi, pero recibiendo ahí toda la experiencia de lo que significaba hacer una investigación en la Antártica. Y aquí esta foto representa un poco yo era 10 años más joven, quizás hablé de 47, vamos a las 57, sí, 10 años más joven, con todo un bagaje netamente de lo que ocurría con los sistemas de reproducción en ambientes marinos. Y de ahí me codié con muchos biólogos marinos que estaban desarrollando mucha ciencia de alto como impacto, bueno, todo el equipo de Lee en ese entonces, que me permitieron a mí incluirme en todas sus redes, de cierta forma, y que lo que significó la publicación de 2 artículos también, que me llenaban de orgullo, y yo pensaba que eso iba a ser un poco la trayectoria que yo iba a seguir el doctorado. Yo ya tenía muy claro que iba a seguir la línea académica, y, y yo salí con mi magíster en mano, pero luego de pensarlo bastante, y aquí quiero como un poco plantearlo desde el punto de vista de cómo uno se plantea un doctorado, porque
hay muchos quienes siguen un doctorado casi como un camino obligado después del magíster, y creo que no debe ser así. Creo que el doctorado es un fin en sí mismo, un doctorado es no solamente una credencial, sino la experiencia misma de vivirlo debe conllevar una ganancia per se. Entonces, me cuestioné dónde poder entrar en un ambiente que, según yo, en ese momento era altamente competitivo. Había mucha gente que estaba haciendo cosas muy, muy interesantes. Yo, de hecho, estaba trabajando con un sujeto de estudio que ya lo estaban estudiando hace un tiempo atrás. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia profesional, me pareció que no encajaba muy bien. Yo soy bióloga, no soy bióloga marina, entonces tampoco es que yo haya desarrollado otros grupos, otros taxas con los cuales no sé, conozco muchos biólogos marinos que como que se casan con algunos taxas y como que los estudian, y no era mi caso. Entonces, fue un poco en ese contexto personal y profesional donde se me ofreció la oportunidad de trabajar en ambientes continentales. Y ahí entra un personaje relevante en esta historia, un personaje que fue bastante pivotal en la decisión, que es el Dr. Peter Convey, que si quienes no lo conocen es un connotado científico, ecólogo terrestre, trabaja en el British Antarctic Survey, en Cambridge, en Reino Unido, y lo conocí en un congreso, y aquí también hago un punto, lo importante que son los congresos internacionales, no en el sentido de ir a escuchar charlas. Y eso a mí me costó mucho entenderlo, porque yo al Peter Convey, a Pete, yo lo conocí en el Año Internacional Polar, donde ustedes tienen que entender que van investigaciones antárticas y árticas, del Ártico. Entonces, hay alrededor, no sé, de 2.000 personas en un venue gigantesco, donde hay muchas sesiones paralelas, donde realmente buscar charlas y cambiarte de sala en sala no tiene mucho sentido. Entonces yo con eso aprendí que básicamente lo que yo tenía que hacer en esos congresos era ir a hacer redes, ir a los coffee breaks, ir a todos los coffee breaks y a los icebreakers, y tomarme una chela con quien yo quisiera, de repente entrar en una conversación. Y afortunadamente Pete es una persona que dialoga bastante, no es el británico que uno en general tiene un estereotipo, y congeniamos bastante bien. Yo en ese momento no sabía quién era Pete Convey, afortunadamente, porque no sabía quién era, hasta que Lee me dijo, ahí arrímate a ese árbol porque sombra te dará. Y ahí Oye, Clau, entramos, y no, ¿sí? de la misma experiencia, antes de que sigamos, de la misma experiencia que habla de Peter, porque eso de los congresos que dice es súper importante, sobre todo cuando uno no ha participado mucho o en estos tan grandes que son. Uno es como uno enfrenta un congreso, cuando está ahí tratando de, ojalá que salga algo con alguno de estos personajes que uno ha leído de repente, pero ¿crees tú que también que ellos van con esa intención? Yo creo que sí, o sea, bueno, hay de todo, en verdad. Hay gente que Sí. honestamente no es muy dialogante y cuesta mucho dialogar, no hablan con tantos jóvenes de estudiantes, y cuesta honestamente entrar en ese diálogo, y por eso es que hay que seguir intentándolo, porque yo tuve varios, me acuerdo que Pete me dijo, pero te presento a David Barnes. Yo a David Barnes sí lo conocía y sabía todos los papers, y yo había leído mucho hablar de él y sus papers, y yo me puse muy nerviosa y no fluyó. Y David Barnes es una persona que después ahora conocí, y es una persona muy encantadora, que es muy chistoso, pero en ese momento no, simplemente no se dio el diálogo, no funciona siempre, hay que decirlo, ¿no? Pero con Pete, afortunadamente, él tiene muchos estudiantes, y él conocía el equipo de Lee, por cierto, y ahí entramos en una conversación que Lee también fue un personaje que significó como un apoyo súper importante, porque este congreso fue en Noruega, fue en Oslo. Entonces, claramente yo fui, y aquí un punto importante, fui apoyada por él, pero también apoyada por Apex Internacional. Yo postulé a un financiamiento dado por Apex. Entonces, estas iniciativas que ofrece Apex es súper importante tenerlas en cuenta y buscar estas formas de generar, o sea, obtener financiamiento, y los investigadores y las investigadoras latinoamericanos tienen hartas opciones. Entonces, ahí yo entré a este ambiente y volví con esta red
que me permitió hacer un cambio importante en la línea que yo, y me entró o sea, en el fondo fue una oportunidad única porque me permitió cambiar de ecosistema, pero también de paradigma. Y a mí me encanta esta de la frase del cambio de paradigma, porque la ciencia se construye a partir de cambios de paradigma. Y el tema principal fue la biogeografía histórica de fauna dulceacuícola. Y aquí yo me encontré con dos cambios de paradigma. El primero fue, en el fondo, cambiar el lente de lo que observamos o lo que creemos observar cuando vemos la fauna antártica o la biodiversidad antártica. Esta imagen yo la obtuve de Google cuando googleé biodiversidad antártica. Esto es lo que el inconsciente o colectivo o en el general, en la mentalidad de las personas, es cuando tú le dices, ¿qué te imaginas cuando te digo biodiversidad antártica? Es esto, son primero principalmente marinos, y segundo son carismáticos, siempre hay, no sé, la foca, bueno, tú te enfrentarás mucho a esto de que en general se tiene como ciertos emblemas de la biodiversidad antártica, y de gran tamaño, o sea, de una percepción totalmente como está abierto a nuestros sentidos. Sin embargo, la fauna dulceacuícola era algo que no estaba o no se apreciaba a simple vista. Entonces, lograr cambiar un poco el lente y poder salir de esto que es toda la diversidad que principalmente tiene la gente a la hora de hablar de la biodiversidad antártica, era el primer desafío que me planteaba a mí, porque eso no solamente es desde el punto de vista como personal o desde la ciencia, sino que pasar a la opinión pública, que eso para mí también un interés importante, como cómo lograr que a las personas que están al otro lado les interesara lo que yo estaba haciendo, y que no me preguntaran, ya, pero no sé, si las ballenas se los comen, o no sé, es como el krill, es como tratar de salir de eso y lograr el sentido intrínseco, el valor intrínseco que tenía la fauna dulceacuícola. Y entrar a este ecosistema que parecía bastante como, no sé, siempre pregunto cuando muestro esta imagen las percepciones que tienen, es como un ambiente desolado, incluso desértico, y que desde el punto de vista de la literatura, de lo que se sabía de la fauna dulceacuícola o terrestre en general, es que aparentemente todo se habría extinguido, donde la biodiversidad era tan simple o tan escasa o poco diversa, que se habría todo extinguido principalmente durante las glaciaciones. Y ahí fue donde entra esta gran pregunta, o esta pregunta de investigación doctoral, que era finalmente poner a prueba esa hipótesis. Efectivamente, todo se extinguió durante las glaciaciones. ¿Qué pasó con los ecosistemas continentales? Aquí les muestro más o menos una reconstrucción del 2014 que viene desde el mundo de la glaciología, entonces son reconstrucciones bastante gruesas, donde muestran que los avances de hielo no habrían sido homogéneos, sino más bien habrían dejado espacios para refugio en distintas islas, como por ejemplo las islas subantárticas, o incluso islas como de las regiones templadas. Entonces se abre un poco, y ya Pete Convey venía hablando de esto, de hecho Pete fue el de la idea original de esta investigación, de que habrían existido refugios y que hay evidencia suficiente para creer y para como presentar de que hay muchos organismos que habrían persistido en la Antártica durante la glaciación. Y esto también en paralelo se apoya con trabajos de un grupo bastante sólido que lo lidera ELIS, pero hay mucha gente aquí presente, o no sé si están presentes, pero Marelli, por ejemplo, que trabaja en la Universidad de Concepción y que conocemos y que ha estado bastante colaborando con Apex, o bueno, Marcelo Lepe, que todos lo conocemos. Ellos han estado trabajando y han demostrado también que no toda la fauna presente o no toda la flora presente en la Antártica hoy obedece a una persistencia, sino más bien habrían llegado posteriormente.
Sin embargo, toda esta evidencia que estaban ocurriendo en ambientes continentales eran principalmente terrestres. Y no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando en los sistemas de agua dulce y lo importante que se hacía conocer estos ecosistemas. Que, y es importante que lo sepan, existen muchos sistemas de agua dulce en Antártica, que es algo que ha sido también algo que he tenido que cambiar en la mentalidad de algunas personas que creen que todo en Antártica está congelado. Y no. En verano, estos sistemas son bastante estacionales, y en verano hay agua en forma líquida, y hay laguna, y hay una diversidad ahí habitando, y aparentemente hace muchos millones de años. Bueno, primero contarles de por qué este sujeto de estudio, y lo interesante fue su distribución. Cuando uno se plantea una hipótesis o una pregunta biogeográfica, en general buscamos contestar preguntas de conectividad, de distribución, de por qué las especies se distribuyen de la forma que lo hacen, a qué obedece esa distribución, a qué procesos que subyacen esos patrones de distribución. Entonces la distribución de Bokela era principalmente interesante porque habita en el hemisferio sur exclusivamente y ya da luces de tener un origen gondwánico, porque habita Sudamérica, islas subantárticas, Antártica y Australasia. Y Bokela popei, que es la única especie que llega a Antártica, tiene una distribución particularmente especial porque además tiene una distribución súper amplia y además llega a Antártica continental. Hay unas poblaciones acá como súper aisladas en Antártica continental. Y para hacerlo aún más relevante, es la única especie de toda la fauna terrestre y dulceacuícola con una distribución tan amplia en Antártica. Existen otros copépodos, existen otros invertebrados de agua dulce que habitan en Antártica, pero no con este tipo de distribución. Entonces, eso lo hacía súper relevante a la hora de estudiar para una, para una investigadora interesada en contestar preguntas evolutivas. ¿Cuál fue, yo creo, lo principal hito de esta tesis? Y yo siempre lo digo como con humildad, y ojalá todas las investigadoras e investigadores que están acá tengan la posibilidad, aún con COVID, de poder ir a terreno, porque le ofrece primero un contacto con el sujeto que tú estás estudiando, que eso es una experiencia que una naturalista o un científico, una científica como yo, no la tuve tanto en mi magíster, la tuve casi al final. Entonces, eso genera un vínculo y una pasión que le da un plus a la investigación. Porque caminé, yo como nunca caminaba en Antártica, solo por buscar Bokela. Y al buscar, yo creo que todos quienes mostraron Bokela, que fueron varios, el encontrar Bokela le generaba como un valor adicional a la investigación. Y, y esto fue más o menos el esfuerzo de muestreo que tuvimos. Afortunadamente, por todas las plataformas internacionales las que pudimos colaborar, pudimos llegar a lugares tan, de tan difícil acceso como fue South Georgia, que pertenece a la jurisdicción británica, pero también llegamos a las Islas Malvinas, donde Elí tuvo la posibilidad de muestrear un poco más que agua aquí en esta expedición. Y acá, las Islas Orcadas, que fue el corazón de esta tesis para mí, ir a Signy, que está en la distribución, en el extremo norte de la distribución de Bokela, que hay una base británica. Esto fue a través del BAS. Elí también, que pudo a través del programa polar francés ir a muestrear a Crozet y Kerguelen. También gracias a la logística que nos facilitó la Universidad de Magallanes, pudimos ir a muestrear a la República Independiente de Magallanes, en Isla Navarino, pero también en toda la región de Magallanes, y no es tan fácil ir a muestrear a la región de Magallanes. Como que uno siempre como que dice, oh, cuando sale del país, pero la región de Magallanes tiene sus complejidades. El territorio, sobre todo cuando no hay mucho presupuesto, y donde yo no podía llevar un equipo de trabajo, tuve que internarme sola, arrendé un vehículo y me fui a Tierra del Fuego, y eso presentó algunas dificultades logísticas, pero afortunadamente todo salió bien y logramos muestrear muestras bastante de buenos lugares.
Y bueno, el extremo sur de la Oye, Clau, distribución que ahí... no, sobre lo mismo. Lo que pasa es que hoy día uno empieza a ver que los programas de ecología tienen una tendencia digamos, a enfocarse en modelamiento de todos los datos que hemos colectado durante tanto tiempo. Entonces, para mí por lo menos, que yo también soy un ecólogo de terreno bastante, encuentro un valor muy importante en la ecología de terreno, y que al final los modelos se alimentan de datos colectados en terreno, entonces tarde o temprano hay que seguir colectando estos datos. Me llama mucho la atención que tú como investigadora, o tu grupo, más bien tu grupo de trabajo, porque aquí tú nos estás mencionando ahora estas personas que lograran llegar a tantos lugares diferentes. Y me llama la atención por un tema económico, netamente, porque una cosa es ir a la península a través de un financiamiento, pero la otra es tratar de ir al Falkland y tratar de llegar a South Georgia. Entiendo que Peter estaba del BAS, también tenía un apoyo ahí, probablemente. ¿Cómo surge esta, me es inevitable preguntarte cómo surge esta posibilidad de muestreo de tantos lugares al mismo tiempo? O quizás no al mismo tiempo, que también un poco va de la mano con cuánto más pudiste haberte tardado en sacar una tesis de doctorado asociada a esto, porque eso es lo otro, que las tesis asociadas a ecología tienden a extenderse bastante más, precisamente porque los terrenos no, los financiamientos de ANID no toman en cuenta la cantidad de terrenos que de repente este tipo de investigación. Sí, eso es una muy buena pregunta y ahí nos podríamos detener bastante en la precariedad de los recursos para hacer ciencia. Y creo que quizá aquí todos estaríamos de acuerdo en eso y por En eso esto. me Yo quería creo que es detener. por esto. ¿Ah? Claro. En eso precisamente me quería detener, así No, como, es que es una conversación obligada, al yo menos creo como que... desde tu ejemplo. Es que yo creo que, claro, yo debo decir de que por eso es lo importante de haber hecho esa diapositiva de la estrategia, porque yo tuve la oportunidad de irme a Cambridge a estudiar y por temas de inglés no me fui. Y claro, yo en un momento pensé, bueno, de hecho, por eso me fui a la Universidad de Antofagasta, pero cuando volví, eh, tenía que plantearme como ya, voy a hacer un doctorado en la misma universidad donde hice el magíster, tengo que encontrarle un valor agregado a esto, tengo que encontrarle eh, no más como, un poco más que el magíster. Entonces, he ahí la necesidad de buscar estas redes y lo importante que son estas redes, porque ciencia unitaria eso ya no existe, ¿no? Ya pega. Es imposible. Entonces, claro, al tener a Eli con un equipo de trabajo, una red ya instaurada, con plataformas como por ejemplo, comentaba que pudiera crecer y Kerguelen, él estaba yendo así, mi ex cotutor del magíster es parte del programa de Polar Internacional, Polar francés, y Pete, que por otro lado tenía también una plataforma tremenda, me abrió posibilidades que por supuesto no todo el mundo tiene, y me hago cargo de eso. Pero también existen algunos fondos que tenemos que defender, que es el fondo INACH, el fondo de financiamiento para tesis de posgrado, que yo logré financiarme la primera ECA en el magíster y también ahora en el doctorado, que son fondos que están financiando ciencia en Antártica para investigadores jóvenes tesistas, que no solamente te abre la posibilidad de Antártica, sino que te da la posibilidad de ganar autonomía. Autonomía en saber cómo rendir fondos públicos, que no es menor, saber lo que implica hacer una ciencia con fondos públicos, y ya también nos podemos detener ahí. Bueno, CONICYT en ese momento también ofrecía los beneficios complementarios, que bueno, antes como que se activaban, ahora se deben postular. Y claro, cuando uno tiene toda esta red detrás de una, en general se hace un poco más asequible, porque claro, uno cuando postula y dice yo tengo todo este equipo detrás mío, pues es muy posible que te den los fondos. O sea, estaba el BAS, estaba el IEB, que era el Milenio en ese momento, había plata en el Milenio. Y también ahí, el error importante, que estos grupos de investigación se vayan renovando o generando mayores fondos para que existan otros tesistas como yo
tengan la posibilidad de ir a terreno, porque es cierto lo que tú dices, hay mucha gente que hace bases de datos, y está bien, necesitamos ese tipo de ciencia, pero se hace muy relevante en la necesidad de ir a campo y generar observaciones que solo te ofrece el terreno. O sea, hay muchas cosas que yo saqué y que investigadores también me dan las impresiones de terreno. O sea, no había literatura de eso. Claro, Entonces ahí hay claro. una ganancia No, que igual, obviamente... además, no, a mí me pasa que también que es un poco hacer el hincapié de que, y si hay, no sé si habrá investigadores hoy día aquí presentes que están recién empezando, pero de no tener miedo a tocar la puerta internacional de financiamiento. Tú relevas la relevancia que tiene el INAH, pero a mí yo creo, y en eso por lo menos nos parecemos nosotros también como ecólogos. Yo fui a tocar la puerta del NOAA y $45.000 de mi tesis fueron otorgados por el NOAA para poder llevar a cabo mi investigación. Cosa que fue, oye, hola, soy Renato, quiero hacer mi tesis doctorada en esto. Y entonces hay una, hay mucho más interés en instituciones internacionales de aportar a nuestra ventaja logística de ser el patio de atrás de Antártica. O sea, hay un valor ahí agregado súper importante que están muy interesados otras instituciones de otros países, que es una llave, digamos, para poder entrar a lograr acceder a financiamientos que uno no tiene en el radar aquí en Chile. Y lo dejo un poco, lo dejo más que una pregunta, lo dejo como para que ustedes se enteren de que no tengan miedo de escribir un par de mails a profesores que sepan que están trabajando en instituciones extranjeras, porque van a estar súper dispuestos a colaborar con grupos de trabajo consolidados o investigadores consolidados aquí. Ah, se te apretó se te apretó el micrófono, te silenciaste. No, ahí Ahí. estaba, Pero creo que ahí estaba. sí, estamos. Ya. Bueno, y los principales resultados, y obviamente me atrasé en mi tesis, obviamente recibí la carta de que si no entrega la vamos a echar del programa, y mi defensa era, oiga, yo tuve que ir a South Georgia, yo tuve que ir a las Malvinas a muestrear en campos minados, así que, pero bueno, los principales resultados. Y aquí yo pongo estos monitos porque uno siempre habla como los principales resultados cuando va a los congresos y eso, y no tiene la oportunidad de decir que los principales resultados que uno obtiene en una tesis doctoral o una investigación que dura 4 o 5 años es el equipo, es la parte humana, son las redes, son estos productos de la tesis que pueden ser los papers, pero también es la divulgación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso partir diciendo que uno de los resultados como en ciencia, digamos, como el dato, logramos llegar a estos puntos, logramos muestrear Bokela, corroboramos la distribución, me metí en un mundo que tiene que ver con la taxonomía de Copepos, que fue algo que no he sospechado, fue un comentario de un revisor de mi proyecto de tesis que me metió un gol ahí de media cancha. Y me metí en la sistemática, me metí a ver quinta pata de macho de Copepo, y logramos esta fabulosa la figura que me encanta, que la hicimos con mucho cariño. Al final uno logra hacer estas cosas con una dedicación de quitarle la quinta pata, de mirar las figuras en la lupa, identificarlas, ponerse tan contento cuando se encuentra que la figura es igual a la clave, o sea, la imagen del microscopio es igual a la figura de la clave, etc. Segundo resultado importante fue, y este árbol lo muestro, mi intención no es hacer una discusión del análisis así como en fino, pero simplemente comentarles que encontramos que la historia evolutiva de este grupo es muy antigua. Estamos hablando que la primera diversificación del género, el origen del género es gondwaníco, y la diversificación, cuando se separan los grandes clados, ocurre en sintonía con este quiebre de las masas continentales. O sea, estamos hablando de millones de años de evolución y que rescatamos, y que hay mucho desconocimiento de eso. Entonces rescatar la historia natural de estos organismos que no se perciben simplemente fue un resultado relevante.
y que la llegada a la Antártica fue bastante más tardío y que viene de Sudamérica. Sudamérica aquí juega un rol fundamental, y no solamente Sudamérica, sino la región de Magallanes juega un rol fundamental como centro de origen, como una alta diversidad que está siendo como sumidero de diversificación en otros lugares como las islas subantárticas y Antártica. Ay, se me quedó. Ya. Y bueno, encontramos también otro resultado importante, que Bokela habría sobrevivido las glaciaciones en refugios en Antártica, pero también encontramos que Sudamérica, como les comentaba, juega un rol fundamental, y que habría llegado desde Sudamérica hacia la Antártica. Es decir, encontramos ambos escenarios. Sobrevive tanto en Antártica, en las Orcadas del Sur específicamente, pero por otro lado encontramos que Sudamérica habría sido un factor relevante a la hora de colonizar Antártica. También ¿Y saben hicimos por un qué, Clau? ¿O tienen hipótesis de por qué Patagonia juega un rol tan importante? ¿Qué tiene Patagonia que no tengan los otros lugares? Bueno, tenemos Patagonia es un paisaje que, si bien es cierto, fue impactado por los avances de hielo. eh, Hay un impacto, digamos, heterogéneo. Entonces, las poblaciones que nosotros encontramos mantuvieron como tamaños poblacionales suficientemente grandes como para haber persistido. Además que Bokela per se tiene un rasgo fisiológico que no lo comenté, pero entra en un estado de dormancia. Entonces, ese como rasgo fisiológico le permite sobrevivir cuando las condiciones ambientales son como inhóspitas. Entonces, por otro lado, la alta diversificación que existe en Patagonia es algo que se repite en varios grupos. Yo creo que la región de Magallanes abre como muchas preguntas respecto a cómo los grupos se están diversificando ahí, tanto marinos como continentales. Entonces ahí es un nicho importante para la biogeografía, y ahí también fue un resultado como un poco anexo de esa alta diversidad, como que porque ahí presenta una alta diversidad genética, y queremos seguir indagando porque algo está diciendo, pero hay varias hipótesis que estamos manejando. Y bueno, el último un poco resultado fue que indagamos en la genética del paisaje. Y aquí tampoco me quiero detener mucho porque es una historia un poco larga, pero en resumen, contarles que hicimos un estudio como a microescala. Nos metimos, hicimos un zoom a lo que era la isla de Signy, que está en las Orcadas del Sur, que está acá. Y esta isla es como el paraíso para estudiar sistemas de agua dulce, porque tiene alrededor de 17 lagunas, que ustedes ven acá, tiene una estacionalidad alta. En verano las vemos completamente libres de hielo, y en invierno, ahí estoy yo tratando de quebrar el hielo y sacar muestras. Y, y en estos sistemas está Bokela, está prácticamente en todos los sistemas, pero también hay otros invertebrados de agua dulce. Y lo que encontramos es que existe una alta estructura genética aún a microescala. Aparentemente el paisaje de esta isla está generando ¿cómo se llama? Una baja dispersión entre los distintos sistemas, como los lagos del este y los lagos del oeste. Esta alta estructura también está indicando de que Bokela no dispersa, o la dispersión no es lo suficientemente efectiva, no se está estableciendo en los charcos de agua dulce, y eso abre nuevas interrogantes del por qué no ocurre eso. Nuevamente tenemos algunas hipótesis, pero lo importante aquí es que esto abrió lo que en parte fue mi idea del postdoc. Y, Oye, Clau, antes, ah, es que tú justo comentaste en la diapo anterior, creo que Signy pasa a ser como un potencial refugio evolutivo, y ahora
nos comentas que es un escenario ideal para muestrear por la cantidad de lagos que existen, y hay otras islas alrededor de, ya sea en la península o similares, digamos, a distancias similares que jueguen un rol similar, o es una particularidad de la isla esto que tenga varios lagos y que además tenga la especie, etcétera. Me refiero más pensando en que ustedes muestrearon en Signy y por ende nace la hipótesis, o en realidad existe la hipótesis de cualquier isla que exista que tenga estas características de varios lagos en un mismo lugar, podría ser eh, un refugio evolutivo en este caso. O sea, yo diría que por literatura y por los sitios que buscamos, este lugar es digamos, único. Y lo defendimos porque los revisores también nos preguntaron algo así cuando sometimos de... Único no solamente por la cantidad de lagos, sino también por su ubicación en el sentido del frente polar, porque Antártica, si bien es cierto, uno piensa que es como homogéneamente frío y homogéneamente congelado, no es así. Existe una heterogeneidad en términos de temperatura, y eso influye mucho en el paisaje, y por cierto, en la configuración del sistema. También nosotros vimos algo parecido en términos genéticos, en el sentido de que albergaba una diversidad única en el sur de la península, que era por acá por Bahía Margarita, que afortunadamente cuando INACH llegaba a Bahía Margarita pudimos muestrear cerca de Lago Telerí, en Isla Herradura, por ejemplo. Ahí también logramos encontrar diversidad genética única, pero no a un nivel de, digamos, de diversidad de cuencas como lo encontramos en Isla Cygni. Y eso tiene que ver, bueno, con la historia del sitio per se, de la cantidad de hielo que está cubriendo ese sector de la península. Ya es pasado el frente polar, no, pasado el círculo polar, versus que la isla de las Orcadas está en el extremo norte de Antártica Marítima. Entonces está muy cerca, o sea, no muy cerca, pero es una de las islas como que después aparece South Georgia, que es una zona de transición para muchas taxas del océano austral. Entonces es un ecosistema único. Ya. Y bueno, esto es un poco el resultado que les comentaba, que no tiene que ver netamente con los datos que uno tiene, y que tiene que ver con todas esas cosas que uno hace cuando no está escribiendo la tesis, que son las redes, el compartir, la camaradería, que es tan relevante a la hora de generar estos vínculos, estas que te invitan a trabajar, porque hoy en día ya como que yo he visto que la gente como que ya no invita a las personas a trabajar necesariamente por su H-index, como su nivel de impacto, sino por la buena onda, por la capacidad de trabajar en equipo. Porque ¿de qué sirve trabajar con una persona que tiene mucho bagaje intelectual, pero que no ofrece ninguna posibilidad de trabajo, o cuesta mucho interactuar, ya no digamos que se hace difícil? Entonces, creo yo que una de las grandes ganancias que tienen los equipos en los que he trabajado es que hay mucha camaradería, hay mucha amistad, y los estudiantes, los y las estudiantes, vemos a los PI o los grandes líderes como Eli, por ejemplo, o como Pete, que son personas que te marcan un poco cómo trabajar y cómo hacer las cosas bien. Y bueno, Apex, por cierto, fue un gran hito, y como ya más de 10 años, entonces ya más que el doctorado, pero el doctorado fue un poco yo le saqué mucho provecho a Apex Internacional cuando hice el doctorado, como las becas, por ejemplo, a Noruega, pero también el conocerlos a ustedes, el generar estas instancias para mí ha sido
una forma de también de generar ciencia, pero de esta ciencia colaborativa, de esto de saber que en otro lado, en otro laboratorio hay gente que está trabajando en algo similar, o etcétera, etcétera. Y bueno, la ganancia de la experiencia misma, que como eso te va empoderando y te va atreviendo a hacer otras cosas. Y por último, yo creo que el haber estudiado en la Universidad de Chile por más de 15 años, porque hice pregrado, magíster, doctorado, me dejó una huella imborrable e innegable del rol público que tenemos como investigadora, y lo importante que es nuestra intervención activa sobre las políticas públicas, sobre todo en estos contextos. Entonces, yo creo que eso encierra un poco lo que fue el doctorado desde el punto de vista como científico, como obtención de datos, y el equipo, que, por cierto, y no puedo dejar de mencionarlo, que se tradujo en publicaciones que lideré, pero que también me invitaron a trabajar, de los cuales me siento muy orgullosa, porque hay mucha gente aquí que participa de estos trabajos, que ha sido un verdadero agrado, trabajar, como no es una cosa, digamos, tan difícil, es un fluir, y eso se agradece mucho en el quehacer científico, y así el paper no se traduce en una cosa, o sea, obviamente la etapa de las revisiones es complejo, pero se hace agradable, y eso es algo que agradezco mucho del equipo que hay detrás, y que no puedo dejar de mencionar. Y bueno, otras cosas que he publicado que han sido como que también me hacen sentir parte del quehacer científico en Antártica, como una actriz relevante, pero también en otras cosas, como que hablaba yo de la divulgación y de lo relevante que es ser una voz, siendo mujer, siendo joven, aún, en las participaciones en los distintos medios de prensa, etc. Oye, y no sé si alguien quiere decir algo, por favor siéntanse libre de hacerlo. No quiero que esto se transforme en un monólogo, no lo dije antes, pero si alguien quiere decir algo o contribuir a la Levanten la conversación. manito, pueden levantar la Sí, mano y todo. no intento ser una charlista, esto no es charla. Bueno, pero, mira, Pablo Hay Yars. una mano, de Qué hecho, tenemos emoción. una manito. Vamos Tenemos una a, manita. Ya. vamos a darle la palabra a Pablo. Hola, no, tenía una pregunta más que un aporte. Bueno, yo todavía soy estudiante de pregrado y no me veo aún muy inmerso en lo que es la ciencia antártica, pero o sea, se me ocurrió una pregunta cuando estaba hablando de este organismo. ¿Qué potencial le ves tú a la investigación de mecanismos de quizás sobrevivencia en este tipo de organismo que estudias tú? Quizás, bueno, no solamente por los lugares donde vives, sino que también por los ambientes que ha tenido que sobrevivir durante los años o la vida de la misma Tierra. Súper, buena. Pablo, bacán, porque es como anillo al dedo a lo que viene ahora, que es eso, es como ver qué le saco a mi doctorado para qué viene después. Entonces, uno se plantea Oye, cuál es el potencial. no, no quiero que nos olvidemos de la pregunta, Pablo, pero esta parte igual recordarles también a todos que el postdoc se abre este mes. Según calendario, al menos los postdoctorados, las becas de postdoctorado de ANIT se abren en julio. No ha pasado nada todavía, me tomé la libertad de revisar antes esto no es charla, pero de la tertulia. Y entonces es importante, como para que vean esta otra parte, esta porción del postdoctorado de Claudia, de sacar ciertos tips de cómo construir quizás sus proyectos de postdoc. Eso nomás quería mencionar, porque atentos también a esta posibilidad de financiamiento que es bastante buena, de hecho, que se abre este mes, para que te mantengan un ojo ahí. Y eso, pero que nos quedamos con el pin del Pablo, en realidad. Sí, eso es súper importante, porque ojalá uno pudiera hacerse un calendario de concursos en el año, porque a veces nos pilla y postulamos como un poco apurados. Bueno, sí, Pablo.
en la medida que fuimos desarrollando la tesis, obviamente se empiezan a generar más preguntas, y una de esas, que como hablaba, era la capacidad de sobrevivencia, porque claro, uno dice, lo primero es evidenciar si sobrevivió o no. Luego, cuando detectamos que efectivamente pudo haber sobrevivido en zonas de refugio, es el cómo sobrevivió ahí. Y ahí se abría toda una línea que está ahí in mentis, y no, hay muchas ideas in mentis, y que era ver potencial de sobrevivencia y meternos netamente en los aspectos fisiológicos. Pero no era mi fuerte. Entonces, para hacer una investigación postdoctoral, Anid, y esto me lo dijo mi mentor, que a Anid no le gustan los grandes saltos cuánticos, como generar, por ejemplo, de haber postulado con fisiología, porque no tengo experiencia en fisiología y no tengo un bagaje suficiente para demostrar que podría haber hecho cosas de fisiología. Con esto no quiero decir que no intenten hacer cosas diferentes en su vida académica, solo digo que Anid de repente les puede restar puntos si es que no logran demostrar bien su experiencia y la pregunta que se quieren hacer. Habiendo dicho esto, pensamos que, pregunta, ahí. Pensamos en estos distintos, cómo se inserta mi investigación en lo que se está haciendo a nivel internacional en Antártica. Entonces, afortunadamente el SCAR, que es el Organismo Internacional de Investigación Antártica, es un comité internacional que más o menos da las directrices de cómo se hace ciencia en Antártica, plantea 80 preguntas relevantes para contestar, y eso de distintas disciplinas, por cierto. Y una de esas preguntas, o algunas de esas preguntas, nosotros pensamos que podríamos aportar desde esta vereda que era la biodiversidad dulceacuícola, y entender un poco el impacto de las glaciaciones, o entender un poco cuáles son las características que tienen los distintos grupos de dulceacuícola, en este caso, para responder a cambios climáticos. Si sabíamos lo que ocurría en el pasado, como las glaciaciones del Pleistoceno, podíamos predecir o entender lo que podría ocurrir ante escenarios de cambio climático que tanto hoy se está discutiendo. Entonces, eso era un potencial importante, y teníamos la herramienta y yo tenía la expertise. Entonces, y bueno, habían otros trabajos ahí andando, y ahí nuevamente aparecen las redes. Tamara Contador había publicado un artículo hace poco tiempo, donde ella efectivamente tenía una expertise en fisiología, y ella, desde la vereda de la fisiología, evalúa de cómo afecta la distribución de los organismos dulceacuícolas frente al cambio climático. Y trabajaba con una chica, con la Melissa, que trabajaba en modelación de nicho, entonces podíamos predecir distribuciones futuras. Y yo también tenía aquí a mi colega Nicolás Segovia, que se manejaba muy bien en herramientas genómicas y bioinformáticas, entonces íbamos a avanzar un paso más allá y salir de la genética clásica, o seguir usándola, pero además incorporarle la parte genómica. Entonces, de nuestra vereda un poco intenta contestar algunas preguntas, lamento del inglés, pero estas son preguntas que saqué directamente desde este escáner que le hacen a las 80 preguntas del SCAT. Cómo los organismos se adaptan a condiciones ambientales actuales y futuras, pensando siempre en cambio climático, y cuáles son los distintos rasgos de historia de vida, cómo sobreviven, cómo cambian los rangos de distribución, y pensando en especies invasoras, cómo es posible que lleguen nuevas especies a Antártica, o las especies que son endémicas de Antártica o nativas cambian su rango de distribución. Y aquí cito un informe que acaba de salir hace poquito, del reporte del IPCC con el panel de cambio climático y biodiversidad, donde ¿cómo se dice? En particular hace un énfasis sobre las poblaciones que viven en ecosistemas aislados o con baja dispersión.
que son ambientes especialmente frágiles y que son ambientes especialmente sensibles a los efectos del cambio climático. Recordemos que la fauna dulce acuícola vive en lagunas y charcos, que son ecosistemas cerrados, donde la dispersión está llevada por vectores, son dispersores pasivos, por lo tanto se enfrentan a este desafío de ser aún más frágiles frente a posibles cambios medioambientales. Entonces, esta es la propuesta que nosotros planteamos, gracias a Sebastián, que me ayudó con esta figura, que es como estos resumen gráfico. Proponemos evaluar cómo el cambio climático afectó desde el punto de vista de la biogeografía histórica, y cómo afectaría la distribución de Branquinecta gaine, que le llaman el camarón hada, es un anostraco, es otra especie ahora, porque la boquela lamentablemente es un organismo que es muy pequeño, no lo dije, pero mide alrededor de 2 milímetros, el individuo más grande. Por lo tanto, no podíamos desde el punto de vista metodológico lograr un DNA que me permitiera acceder a una secuenciación masiva. Entonces, este organismo, además de tener un valor, digamos, intrínseco por su distribución, se distribuye en el arco de Escocia, como ven acá, región de Magallanes, las Malvinas, South Georgia, Antártica Marítima, nos ofrecía nuevamente una distribución lo suficientemente como potente para hacer este tipo de predicciones, y por eso nos tiramos con este sujeto de estudio. Este fue un poco el esquema que hice para presentar la idea. Vamos desde el punto, estas son ideas fuerzas, le digo yo, los ecosistemas antárticos entonces como centinelas de cambio climático, los planteamos como, no me gusta la analogía del laboratorio natural, pero la gente lo logra entender bastante bien. Podemos, al ser ecosistemas pristinos y no intervenidos por el hombre, prácticamente el único ambiente no intervenido por el hombre, puede ser, es un escenario muy bueno para poder medir los efectos del cambio climático hoy. Luego tenemos la biota dulce acuícola, que son habitantes de estos ambientes que son especialmente frágiles por las razones que ya les comentaba, y vamos a evaluar la conectividad. La conectividad es uno de los factores relevantes en estos tipos de estudios biogeográficos, porque nos permite entender la distribución de las especies. La distribución de las especies en el espacio y tiempo es una disciplina y es una línea de investigación que remonta desde el siglo antepasado, con los grandes biógrafos y naturalistas que querían entender cómo se distribuían las especies en la naturaleza, y nos permite a nosotros también entender cómo se van a distribuir en el futuro. Por lo tanto, hacemos este juego en el tiempo, de entender el pasado, el presente y el futuro, para luego utilizar esto como herramienta para entender el estado de biodiversidad, entender, como decía Pablo, la capacidad de sobrevivencia de los organismos, la capacidad de colonizar nuevos ambientes y establecerse, proponer políticas de conservación y algunos protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera. Este es el equipo de trabajo que les comentaba. Sin estas personas y muchas más, por cierto, hay instituciones que les menciono, la Universidad de Magallanes, el IEB, el GAP, por cierto, que no los dejo, y por supuesto el sujeto de estudio, que es parte importante, si no pivotal, de esta investigación. Van a ser, ojalá, de este postdoc algo fructífero. Eso yo les quería comentar, espero estén ahí. Sí, sí están. Y eso, pues, Renato, eso era lo que yo venía a contarles hoy. Oye, Clau, otra pregunta que me sale de la diapo anterior a esta, que hablas del potencial de... Gracias. Anterior a esto, ¿no? Del potencial de dispersión que vas a evaluar ahora en el postdoc. Y no te pregunté sobre el potencial de dispersión que tenía Boquela. ¿Qué hipótesis planteaban durante tu doctorado de la dispersión entre lagos? ¿Cómo podía ocurrir eventualmente, etcétera? Ahora que lo volví a leer aquí en esta diapo, me quedé con la duda del estudio anterior, porque este no es Boquela. No, no es Boquela.
vive en los mismos ecosistemas que Boquela. De hecho, nosotros lo muestreamos durante las expediciones. Mira, el potencial de dispersión de Boquela es reducido, es decir, no, es pasiva en el sentido de que depende de vectores para poder dispersar. Vectores me refiero principalmente a animales tipo aves, marinas principalmente, porque en Antártica solamente hay una especie de ave terrestre, y no cualquier ave marina, porque no todas las aves presentan conductas exploratorias en el continente. Hay especies de aves que son muy migratorias, como el albatros, que vive principalmente en el océano. Entonces, hemos propuesto algunas aves que serían como los candidatos a ser los principales vectores de dispersión de Boquela, que tienen conductas súper exploratorias como las escúas. Si es que hay mucha gente aquí que ha ido a Antártica y ha visto que las escúas son muy territoriales, muy exploradoras en los ambientes terrestres, y las hemos visto bañándose en los lagos, por lo tanto pueden ser fácilmente como dispersores. Además, eso lo acompaña el rasgo fisiológico que estos organismos enquistan. Y el ser al enquistarse, eso significa que pueden sobrellevar, viajar larga distancia, porque estamos hablando incluso de cruzar el Drake. Entonces, el rasgo fisiológico más estos vectores podrían darle una capacidad de dispersión lo suficientemente alta para poder colonizar como los distintos lugares donde está. Ya. Igual hemos Y esta visto dispersión, no, dale. que igual hemos visto, y no lo mencioné, quizás sea interesante indicar, que hemos visto que los humanos, los investigadores principalmente, o turistas que están haciendo visitas como constantes al territorio, pueden estar jugando un rol. No lo hemos medido porque es súper difícil medir dispersión así como in situ. Tendríamos que rastrear si es que efectivamente en el equipamiento del científico o la científica están llevando propágulo. Pero aunque eso se ha hecho, pero en Boquela no. Hemos visto que los charcos o los sitios que hemos muestrado cerca de las bases tienen una mixtura genética. O sea, hemos encontrado que, si bien es cierto hay una alta estructuración genética, los sitios que están cerca de las bases hay una mixtura. Entonces eso puede estar dándonos luces que hay un efecto de modificar el paisaje, digamos, natural por los humanos. O sea, no es que están trayendo propágulos desde Sudamérica, por ejemplo, o desde, no sé, de las Malvinas o de South Georgia. No llegamos a ese nivel, pero puede ser que estemos haciendo un recambio entre los charcos dentro de las mismas Shetland, por ejemplo, de la isla Rey Jorge, por decir un Claro. ejemplo. O sea, sin ir más lejos, el agua de las bases se saca del lago, de algunos hechos y otros no, pero el mero movimiento de agua es bastante potente. Me acuerdo también de la base uruguaya que tenemos ahí en Escuero, que saca agua de una de las lagunas ahí, que estuvimos nosotros metidos en esa hace como Sí. 3 años. Y en la misma laguna que proporciona el agua a lo que es Escudero. Entonces, Sí, eso está ahí súper está Boquela interesante también. igual. A mí me llama mucho la atención eso, como que encontré un mix cerca de las bases. Es una evidencia súper importante del rol que pueden jugar los pocos humanos que van al Antártica. Totalmente. Mira, parece que teníamos una pregunta y creo que me adelanté yo, está diciendo Nelson, respecto a los humanos. Sí, base utilizando para su funcionamiento adaptativo y suministro de agua dulce. Sí, estamos en línea con Nelson, es un poco lo que yo te comenté recién. Veamos, voy a revisar si tenemos alguna otra pregunta en nuestro chat. Claudio, justo te corté al final, no sé si tenía ahí una diapo de despedida que me comí por culpa de que te interrumpí, No, o estábamos justo no, bien. no, no. No, yo hablé suficiente. No sé, me gustaría de repente como recoger algunas impresiones de las investigadoras o investigadores que
si le hace algún sentido de esto de tantas cosas que hablé, en verdad. Oye, Pero, cuánto es el ciclo de vida de Bokella o cuál es una generación de Bokella? uy, qué buena pregunta. O sea, no te quiero meter en problemas. No, mira, de Sí, Bokella, mi pregunta es más de la mano eh, a cuántas lejanos vemos posibilidades de especiación, ese tipo de cosas. Supongo que eso va directamente relacionado con cuán cortos son los ciclos, las generaciones de estas mm, especies. Yo no tengo idea de... no, mira, no, si estos organismos viven poco, o sea, son ciclos de vida bastante reducidos. Y tienen, de hecho, la Jennifer Jackson, no hablé mucho de ella, pero Jennifer Jackson hizo su tesis como como las diferentes tasas metabólicas de los organismos afectan la especiación o cómo influye durante la especiación. Nosotros ya en Bokella, Popeye, una especie, vemos una estructura genética tan alta, de hecho, voy a hacerles ¿cómo se dice esto? Ay, no sé cómo decirlo. Como compartir. eh, Esto es un Compartir network, pantalla. lamento lo técnico de esto, pero si les puedo contar de que esto es la diversidad genética que nosotros observamos en Bokella popeye, que es la especie antártica. Los colores indican el lugar donde se muestrió, lo verde, Patagonia, lo fucsia, South Georgia, amarillo, las Orcadas, Shetland y Península. Entonces, y el número de círculos implica como la diversidad, es un approach de la diversidad porque cada círculo representa un tipo de secuencia. Y el tamaño, la frecuencia de ese tipo de secuencia. Entonces, yo aquí marco en dos grandes cuadrados dos haplogrupos o dos grupos que ya nos podrían estar dando luces que tienen una diferenciación genética que si en el tiempo se mantiene y no existe un flujo entre estos dos grupos, podríamos estar hablando de una especiación. Pero a este nivel nos falta más evidencia para decirlo, a lo ¿Cuáles son mejor esos dos grupos, Clau? eso, se ve aquí HG1. Ah, claro. Sí, ahí se ve ahora mi lo veo. láser o Sí. no, aquí, HG1 en Entonces, este sí. cuadradito, que son las horcadas. Y Ujú. fíjense que las horcadas, que es el lugar donde nosotros proponemos como refugio, tiene una alta diversidad y Mm. prácticamente no se mezcla con el resto. Entonces eso es un sitio único. Las Shetland, por otro lado, se mezcla un poco más. Aquí vemos que, aquí se ve mejor, como este grupo, los dos grupos están conectados por las Shetland. Las Shetland son en el fondo la mixtura, y ahí es donde yo hablaba lo relevante que puede ser, porque las Shetland son el sitio más visitado en Antártica, tanto por turistas como científicos y científicas. Entonces, estos dos haplogrupos, claro, uno podría atreverse a decir, podríamos estar delante de una diferenciación genética o una divergencia que si se mantiene en el tiempo, podríamos estar hablando de una especiación. Sin embargo, la evolución de que tiene Bokella en Antártica es alrededor de 1 millón de años. Entonces, en 1 millón de años ha logrado esta diversidad Ah, ok. eh, eh, como tener esta diversidad acumulada en el fondo, y en Signy, sobre todo que ha sido un sitio de refugio, nos abre aún más interrogantes, y bueno, y por eso es que todavía no he publicado este trabajo, pero fue parte como la pregunta central de la tesis para lograr entender si es que este organismo habría sobrevivido o no. Y bueno, claro, igual ahí Ay. se abre el cómo, como decía Pablo, de encontrar este potencial a este tipo de sobrevivencia y efectivamente si sobreviviría los efectos del cambio climático. Creo que esa es una pregunta como que Mm. viene un poco a que a lo mejor las autoridades me dirían, ya, pero ¿y con eso usted diría que sobrevive o no sobrevive el cambio climático? ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos de Bokella? Que a veces las autoridades te preguntan y te ponen Claro. en ese tipo de aprietos.
Bueno, que hable con autoridades, pero... Oye, también me llama harto la atención que eres la primera postdoc del Centro Subantártico, porque harta gente no sabe qué es el Centro Subantártico, a pesar de que nosotros que tenemos una conexión más importante con Magallanes, quizás sabemos, pero quizás sería bueno que comentes la existencia de este lugar que es relativamente nuevo y con un potencial gigante, ¿no? Sí, el Centro Subantártico es como el sueño de muchos que han depositado todo su esfuerzo en desarrollar la ciencia en zonas extremas. El Centro Subantártico Cabo de Horno está como muy pronto a inaugurarse. Fue una iniciativa con el gobierno regional, el IEB y la Universidad de Magallanes, y que estamos llamadas y llamados a levantar este edificio, porque si bien es cierto hay una infraestructura que es súper potente, hay que decirlo, que es que no sé si se ve del todo bien, pero es un edificio potente, hay mucho esfuerzo y energía puesto, pero tenemos que mantenerlo. Yo creo que ese es el desafío que yo creo que me dio quizás como el empuje final para desarrollar esta investigación con Tamara y con Melissa, que viven en Puerto William. Este edificio está en Puerto William. Que es nutrirlo, por nutrirlo de conciencia, con gente joven, con mujeres que tenemos y siempre hemos tenido la convicción de hacer ciencia en el país, y sobre todo en zonas extremas, porque yo sé y lo he palpado, es muy difícil, tanto en la Universidad de Antofagasta como lo que sería en el Centro Subantártico. Y claro, como es nuevo, yo me presento, o me han presentado como la primera postdoc del Centro Subantártico, y da como cierto cliché, o sea, como que suena bien. Y porque sí, porque está recién empezando, pero la idea es seguir nutriéndolo. Entonces, si esto va a vincular también con turismo, va a vincular con docencia, va a ser un centro como súper integral y muy vinculado con la comunidad. Ese es como el enfoque, no es como un edificio que la gente va a mirar de afuera y decir como qué está pasando adentro. La idea es integrar a la comunidad local y hacerlos partícipes de ese trabajo, y que logren entender también, o hacerlo nosotros, nuestro desafío es que se logre traspasar las murallas de la ciencia a la comunidad, porque si no realmente no va a tener mucho sentido. Claro. Oye, sí, pues habría sido bueno saber cómo es Melissa Gaitán, porque si nos topamos en la calle con ella no vamos a cachar, pero al menos es bien representativa de la foto del clima en Pucha, el cual sí, arman el centro antártico. Eso, vamos a sí, ver si tenemos no más tengo. preguntillas. Eh, no, Ya parece que voy a estamos dejar de entonces, claro, porque compartir. no tenemos Ya, ninguna otra pregunta ahí está la no Melissa, ahí tenemos está. más preguntas. Es la foto que Ah, encontré bueno. de Meli. A ver, ahí mira Sí, no sé, vamos. Pablo dice algún consejo para estudiantes para un involucramiento más directo en ciencia antártica. Me encantan estas preguntas porque es Pero bueno, como, ah, eh, mira, desde mi experiencia, yo partí con una persona que estaba involucrada en ciencia antártica. Entonces ahí como que se me hizo un poco más sencillo entrar al mundo, porque mi profesor ya llevaba muchos años trabajando en el tema, tenía un equipo, etcétera. Eh, y él de cierta forma como que abre las redes, pero después viene como como tú te involucras con el resto de los directores, o sea, con los actores y actrices de la ciencia antártica. Hoy en día la ciencia antártica no tiene tanta diversidad de actores y actrices, me atrevería a decir. INACH es una plataforma que sin duda es el articulador como de la ciencia antártica, porque tiene fondos de investigación, te ofrece la oportunidad de ir a Antártica, tanto, no sé si todavía está el concurso de pregrado, pero solía haber un concurso de pregrado con Correos de Chile y que te ofrecía la oportunidad de ir. Está la FAE,
con Explora, con estudiantes de colegio, de tercero, cuarto medio, que postulan con sus proyectos y que ellos están como acompañados por investigadores e investigadoras que articula INACH. Entonces, INACH es un actor relevante que abre un poco la escena. Hay algunas universidades que están con el programa antártico, como la Universidad de Concepción, que está en un programa antártico con muchos investigadores e investigadoras haciendo ciencia en este momento, y son ellos que tienen estudiantes que además van nutriendo un poco por ahí. Está el centro, está la Universidad de Magallanes, por cierto, que es un nodo de una universidad que imparte docencia, tiene un doctorado en ciencia antártica. Hay mucha gente que salió del magíster de la UMAC, que está actualmente haciendo ciencia antártica, acompañado nuevamente de tutores que están haciendo investigación en Antártica. Estuvo la iniciativa del Centro Antártico Internacional, creo, he escuchado que ha reflotado la idea, sin embargo, No ha muerto todavía, no ha muerto no ha muerto todavía la idea. Eso es muy positivo porque se diversifican los actores. Y por supuesto Apex, que es un nodo de investigadores jóvenes como estudiantes de pregrado, y no solamente gente que hace ciencia, sino que también comunicadores, periodistas, profesores, etcétera, que de cierta forma te vamos involucrando, como que tomamos los estudiantes y los vamos como dónde quieren desarrollar sus tesis, dónde quieren involucrarse, cuáles son las oportunidades de financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esos son más o menos como los principales actores. Lamento si se me fue algo, Renato, pero creo que por ahí va Hay centros, bueno, además de los programas que tiene la universidad, hay centros especializados, está el Ideal. Yo hago hincapié también en que independiente de que se te haya ido alguno, APE, que es nuestra labor es esa. Nuestra labor es ayudar a investigadores jóvenes, ya sea que estén que ya son investigadores o que quieren ser investigadores antárticos, a lograr mostrarles las diferentes o los grupos de trabajo que hoy están haciendo ciencia antártica en una temática específica que le interesa a quien quiere realizar investigación antártica. Así que igual nos pueden contactar directamente y nosotros los vamos a asesorar en eso. Es parte de nuestro trabajo y felices de hacerlo, digamos, en el caso que se nos haya olvidado algún centro por ahí o por allá. Totalmente. Bueno, Clau, parece que no tenemos alguna otra pregunta. ¿Alguien más que quiera levantar las manos? Vamos a dar la opción un minutito más. Si no, vamos a comenzar a concluir. Yo creo que igual le demos un fuerte aplauso virtual a Clau por el trabajo que nos ha mostrado. Está súper entretenido. Ahí empezaron a aparecer las manitos. Sí. No, está súper... yo conocí a Clau, creo que de hecho nos conocimos en la Antártica y a mí me parecía curioso todo lo que sonaba tu nombre cuando yo andaba por los pasillos del INACH o de otros lugares en Magallanes. Hoy día lo entiendo porque imagino todo lo que tuviste que haber hinchado para que algunas veces te llegaran a todos estos lugares que tú estás que nos estás describiendo hoy día, o para gestar estas colaboraciones internacionales también, que de repente los programas, eso es súper importante, que a veces los programas internacionales no se conforman solamente con que tu proyecto esté respaldado por un profe de alguna universidad que ellos quizás no conocen, sino que en este caso no es tu caso, que la Universidad de Chile la conoce todo el mundo, pero sí ocurre que se ven más tranquilos cuando se ven respaldados por institutos como el Instituto Antártico Chileno. Entonces también por ahí generar contactos iniciales con el instituto van a siempre ser favorables si se quiere buscar financiamiento en otros lugares. Eso pues, Clau, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas quienes asistieron hoy día. Tuvimos una audiencia súper grande y eso es súper enriquecedor para nosotros. Así que un abrazo enorme para todos y todas y nos estamos viendo la próxima semana con Víctor en una charla viral, que ojalá que se viralice.
Sí, buenísimo. Gracias a todas y a todos por estar ahí conectados.